Bien, muchachos, en esta sección de la videoclase vamos a hablar un poquito acerca de biotecnología vegetal, es decir, biotecnología verde, las técnicas de manipulación moderna biotecnológicas eh, para producir plantas transgénicas o cultivos transgénicos. Recuerden que la producción de plantas y animales transgénicos son las que tal vez llevan más puntos problemáticos de bioética por el hecho de que son las dos cosas que identifica la mayoría de la gente como biotecnología y debido al hecho de que muchas veces detrás de esto hay intereses económicos. Pero hay muchos mitos acerca de los transgénicos que son completamente infundamentados. Entonces cualquier opinión que uno tenga al respecto tiene que fundamentarla con evidencias, con conocimiento de causa y no con simples opiniones personalizadas de ciertos grupos de interés que se han opuesto a los transgénicos por oponerse simplemente. Como toda tecnología tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. En Estados Unidos, por ejemplo, hay varias cosechas modificadas genéticamente que desde hace tiempo han recibido aval. Por ejemplo, eh, trabajando con plantas transgénicas resistentes a herbicidas, se ha podido, por ejemplo, producir este tipo de cultivos transgénicos con remolacha, con canola, con algodón, con maíz, con linazas, por ejemplo, papas, arroz, todos estos que no soya, ¿verdad? El maíz y muchos otros se han podido modificar genéticamente para resistencia a pestes, a plagas también, eh, resistencia a enfermedades. Por ejemplo, se ha trabajado con frutas como la papaya, eh, la papa también ha recibido este tipo de tratamientos, qué sé yo. Hay muy diferentes técnicas para cada planta, o sea, muy diferentes aplicaciones para cada cultivo. Por ejemplo, el caso de los tomates, que fueron famosos los tomates Flavor Savor, en ese caso era para regular la maduración, la tasa de maduración de los frutos, ¿verdad? Aquí vemos una comparación de un campo, ¿verdad? De plantas modificadas genéticamente y no modificadas genéticamente con una toxina bacteriana de Bacillus thuringiensis, que por eso se llama BT, toxina BT, y entonces se compara cómo las plagas han afectado a las que no han sido modificadas y vean en el estado perfecto en el que están las plantas que fueron modificadas para resistir esta plaga. Entonces es indudable el beneficio, ¿verdad? Como les digo, el problema con esta tecnología es que muchas veces se ha utilizado con fines económicos y eso puede ser muy peligroso para la seguridad alimentaria, pero no es por como la gente ha dicho que los transgénicos causan de todo, desde mutaciones hasta cáncer y todo sin haberlo comprobado. Hay mucho mito que lamentablemente pues no voy a entrar en ese debate acá por motivos de tiempo, pero que sí es un tema interesante de conversar. Este caso de la toxina BT se descubrió en Bacillus thuringiensis. Él produce una proteína que va formando un cristal con esta toxina, ¿verdad? Resulta que cuando las larvas de los insectos se comen esta proteína se solubiliza, se activa en el tracto digestivo y al llegar al intestino, la pancilla de las tripillas del insecto forma cristales, ¿verdad? Que se van agregando y rompen la membrana celular de las células intestinales, por lo cual el bichillo termina muerto. ¿Verdad? Entonces, cuando se descubrió esto, ¿qué fue lo que se hizo? Se colocó, eh, se colocó ese gen de Bacillus thuringiensis en un plásmido que pudiera una bacteria pasar a las plantas. En este caso se utilizó una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, ¿verdad? Pero hay diferentes métodos, esto es un solo método. Él tiene un plásmido, esa bacteria tiene un plásmido que tiene una región de DNA que se llama región T o DNA-T. Resulta que este plásmido, que se llama plásmido T, le permite a la bacteria conquistar las células de las raíces de plantas. Se mete la bacteria ahí y obliga a la planta a producir opinas y otros aminoácidos que utiliza la bacteria para nutrirse. Entonces le ocasiona a la planta ahí como unos tumorcillos, es decir, vean que en este caso la bacteria es un ingeniero genético natural. ¿Qué fue lo que pasó? Se aprovechó esto para que en este plásmido T de Agrobacterium tumefaciens se le coloque el gen de la toxina de Bacillus thuringiensis, de otra bacteria de Bacillus thuringiensis. Entonces vean que este plásmido va a tener aquí, el plásmido T, va a tener el origen de replicación, va a tener una región que se llama genes Vir que le permiten conquistar a la bacteria, meterse dentro de las células vegetales de la planta que sirve, son leguminosas normalmente. Tiene una región de los genes para utilizar o producir las enzimas que utilizan las opinas
Y vean que la región del tDNA es esta región que se transcribe dentro de la célula vegetal, ¿verdad? Tiene genes que permiten el crecimiento de las células, por eso se causan tumoraciones, auxinas y citoquinas. Tiene genes para la producción de opinas. Y entonces este plásmido se ingenierizó de tal manera que por medio de enzimas de nucleases hizo un plásmido recombinante entre el plásmido T de Agrobacterium y el gene de la toxina BT de Bacillus thuringiensis. ¿Qué se obtuvo entonces? Un plásmido recombinante que contenía el gen BT. Ese plásmido recombinante se le metió a las células de Bacillus thuringiensis, de Agrobacterium tumefaciens, y con esas bacterias entonces que ya van a aportar el gen BT, se permite que ellas colonicen las raíces de las plantas. Ven, aquí se ven Agrobacterium entrando en las células radiculares de las plantas y producen este tipo de tumoración que llaman nódulos, ¿verdad? Y entonces, gracias a esto, las bacterias entran a la célula vegetal, se transfiere el plásmido T, la región T, y entonces ahí va el gen BT. ¿Qué se logró con esto? Meter el gen de la toxina de Bacillus thuringiensis adentro de la planta, de tal manera que ahora la planta, que es transgénica, produce la toxina BT. Y cuando las plagas, los insectos llegan y las larvas se comen la planta, no acaban de comerla porque mueren, ¿verdad? A causa de la toxina. Entonces las plantas están protegidas de manera natural sin necesitar un herbicida, gracias a esta ingeniería genética. Cuando ya yo tengo plantas de interés, sea modificadas genéticamente o no modificadas genéticamente, las puedo cultivar en el laboratorio. A partir de grupos de células puedo producir plantas clónicas. Cada una de estas plantulitas sembradas en agar especial, ¿verdad? Es un clon son clones de ellas mismas. Entonces puede ser que estas plantulitas que yo estoy cultivando en el laboratorio estén modificadas genéticamente o no. Así se pueden producir plantas ornamentales o plantas de interés agronómico en el laboratorio, ¿verdad? Vean que entonces, por ejemplo, acá de una zanahoria, ¿verdad? Puedo tomar un grupo de células de interés o de una zanahoria de cualquier otra planta, digamos, que me esté interesando. Puedo separar las células en un líquido, eso se llama un cultivo de células en suspensión. Dejo que se vayan formando embriones. Luego tomo esos embriones que empiezan a crecer en plantulitas y las transfiero a agar, digamos, nutritivo, donde yo lo estoy controlando en el laboratorio. Después esas plantulitas se pasan al invernadero y de ahí producen plantas maduras. Todas ellas son clones de la original, ¿verdad? Entonces esto se llama cultivo in vitro. Aquí vemos plantulitas creciendo, ¿verdad? En el agar. Vean que con este agar yo puedo poner los nutrientes que a mí me interesan e ir provocando el desarrollo diferencial de las plantas. Por ejemplo, primero si tengo niveles intermedios de las hormonas auxina y citoquina, se producen callos, ¿verdad? Que son grupitos de células a partir de las células originales, cada una de estas células originales. Luego, si hay más citoquina que auxina, se van a generar los vástagos, es decir, las ramas y las hojas. Y después de cambio la concentración a que haya más auxina que citoquina y entonces se generan las raíces. Ahí yo voy manipulando estas condiciones y puedo crecer mis plantas in vitro. Tengo aquí, por ejemplo, otras técnicas de transformación. Puedo utilizar bacterias o, por ejemplo, la técnica de la biobalística, que son pequeñas balitas de tungsteno en donde se les pone a las balas, se embarran, digamos, se envuelven del DNA transgénico de interés y literalmente se bombardean grupos de células vegetales que yo quiero transformar, y en algunas de esas células vegetales las balas con el DNA transgénico van a entrar en el núcleo y van a ser transformadas genéticamente. Y entonces esas yo después las puedo seleccionar con algún marcador de interés o algún antibiótico de interés y ya entonces tengo mis plantas genéticamente transformadas. Vamos a ver un momentito este video. Beneficios de los cultivos transgénicos. Los genes son segmentos de ADN donde está la información necesaria para que se produzcan las distintas proteínas que llevan a cabo las funciones fisiológicas de un organismo, determinando así sus características. Todos los animales, plantas y bacterias almacenan su información genética de la misma forma, es decir, en el ADN, y este se lee de la misma manera. Por eso un gen proveniente de un organismo puede funcionar en otro organismo. De esta forma, los cultivos transgénicos
son aquellos a los que mediante técnicas de ADN recombinante se les ha agregado uno o más genes provenientes de otro organismo, con el objetivo de incorporar nuevas características, es decir, nuevos genes que produzcan nuevas proteínas y así mejorar el cultivo. Por ejemplo, resistir el ataque de plagas de insectos, tolerar ciertos herbicidas para evitar la aparición de malezas, tolerar condiciones de sequía o frío, producir más proteínas o vitaminas, mejorar la calidad nutricional de los productos agrícolas, etc. Desde la época de los primeros agricultores, hace unos 10.000 años aproximadamente, mediante distintos métodos, el hombre ha intentado constantemente mejorar las características de las plantas con el propósito de obtener mayor productividad. Sin embargo, en las últimas décadas, también ha intentado mejorar a las plantas para satisfacer los gustos de los consumidores y para que las prácticas agrícolas sean más amigables con el medio ambiente. El mejoramiento mediante biotecnología para desarrollar cultivos transgénicos es una más de las distintas técnicas de mejoramiento genético. Sin embargo, esta es mucho más precisa, dirigida y analizada que las otras técnicas. Su gran aporte es que al utilizar técnicas de ADN recombinante para identificar, cortar y unir segmentos de ADN, se logran resultados más rápidos, mejores y seguros que al utilizar otras técnicas. El 99% de los cultivos transgénicos disponibles comercialmente en la actualidad corresponden solo a 4 cultivos: maíz, soya, algodón y canola. Estos son producidos en 28 países en los 5 continentes, donde habita más del 60% de la población mundial. De esta manera, dependiendo del tipo de cultivo y de la modificación genética, es decir, dependiendo del gen introducido y de la proteína que éste produzca, se ha demostrado y documentado extensamente que los cultivos transgénicos aportan una serie de ventajas y beneficios. Los consumidores acceden a alimentos seguros e inocuos. Los alimentos derivados de los cultivos transgénicos disponibles comercialmente son los alimentos más estudiados en la historia de la humanidad y para que puedan ser comercializados deben superar rigurosos análisis y estudios llevados a cabo tanto por las empresas que los desarrollan como por universidades e instituciones gubernamentales. Las máximas autoridades científicas del mundo, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, FAO, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Asociación Médica Americana, la Comisión Europea, junto con más de 50 declaraciones científicas oficiales de academias científicas de todo el mundo, donde destaca la Academia Chilena de Ciencias, han concluido que los cultivos transgénicos no representan más riesgo para las personas y el medio ambiente que cualquier otro cultivo común y corriente. Es más, 25 ganadores del Premio Nobel y más de 3.400 científicos internacionales han firmado un manifiesto en defensa de la biotecnología agrícola y los cultivos transgénicos. El medio ambiente también se ve beneficiado. Los cultivos transgénicos disponibles comercialmente han permitido la reducción de la aplicación de insecticidas y plaguicidas. La reducción acumulada entre 1996 y 2012 se cifra en 473 millones de kilos de ingrediente activo, lo que equivale a una disminución del 9% del uso de pesticidas y una disminución del 18% del impacto ambiental, en comparación a la actividad agrícola tradicional sin uso de biotecnología. Por su parte, aquellos cultivos transgénicos que tienen la característica de ser tolerantes a herbicidas optimizan las prácticas agrícolas y así facilitan la adopción de sistemas de producción que minimizan o llevan a cero la necesidad del arado, como la cerolabranza, lo que conlleva a una reducción de la erosión y la retención de agua en el suelo. Debido a la reducción del uso de combustibles fósiles por el menor número de aplicaciones de plaguicidas y el empleo de métodos de cerolabranza en 2011, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero equivalió a 23.000 millones de kilos de CO2 aproximadamente, lo que equivale a la emisión de 10 millones de vehículos durante un año completo. Los cultivos transgénicos también contribuyen a la conservación de la biodiversidad. Entre 1996 y 2011 se obtuvieron 328 millones de toneladas extras de alimentos, forrajes y fibra gracias a los cultivos transgénicos. Para obtener la misma cantidad extra con cultivos convencionales, hubieran sido necesarias 109 millones de hectáreas adicionales. Probablemente, bosques y selvas ricos en biodiversidad hubieran tenido que ser talados para esto. Muchachos, espero que estos conceptos que hemos discutido hasta el momento les sirva para entender un poco más acerca del tema de la biotecnología. Muchas gracias.